la autoridad del creyente. Así que eso es el título y lo vamos a llevar tal vez por unas 3 o 4 semanas, o depende cómo el Señor me guíe de poder expandirnos en esto, porque es un tópico muy, muy interesante, como han sido todos los tópicos pues, que venimos aprendiendo aquí en la Nueva Vida en Cristo. Espero que nuestros hermanos que están conectados, pues todos podamos ser edificados, hasta yo mismo pueda ser edificado de lo que vamos a compartir, porque espero en el Espíritu Santo de que pues me guíe, que nos ha dado su unción para hablar y para ustedes discernir y escuchar, y que estas palabras pues puedan depositarse en nuestro espíritu, no necesariamente en nuestra mente, aunque nuestra mente tiene que estar activa y alerta para que nuestro espíritu pueda recibir. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por este tiempo que estamos reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a toda verdad. Y oramos, mi Dios, en el nombre de Cristo, Señor, para que este tópico, la autoridad del creyente, pueda ser una revelación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que podamos vivir tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque esto ya se está cumpliendo y se ha cumplido en nuestras vidas, porque ya vivimos tu palabra, porque ya nos has revelado, Señor, tu verdad en nuestros corazones. Señor, aún te pedimos que nos lleves a más alto y más profundo en esta sabiduría espiritual, en este conocimiento e inteligencia espiritual que tú nos das por medio de tu Espíritu, para que seamos testigos, Señor, seamos un testimonio en este mundo, de que el mundo pueda ver a través de nosotros, cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Mis hermanos, la autoridad del creyente. Hay dos nombres, dos nombres que vamos a estudiar, que ya lo hemos estudiado en el pasado. 2 nombres griegos que se pueden utilizar simultáneamente, pero que no necesariamente significan lo mismo. Y esto es autoridad y poder. En griego, la palabra autoridad se pronuncia exousia, y la palabra poder es dunamis. Estas 2 palabras griegas, como dije, se pueden utilizar intercambiablemente, aunque no necesariamente significan lo mismo. Entonces voy a tratar de explicar un poquito más, ver la diferencia que hay entre ellos, y nos vamos a dar cuenta de que entre ellas se relacionan. Son primos hermanos, podríamos decir, o sinónimos, podríamos decir, referente a la descripción o cómo podemos utilizar estas 2 palabras, porque esto es lo que el Señor nos habla en su palabra. La palabra autoridad o exousia es la facultad o capacidad que tiene alguien, escuchen, alguien, en este caso es alguien, para ejercer o ejecutar algo por virtud de su posición. Voy a leerlo nuevamente. Exousia o autoridad es la facultad o capacidad que tiene alguien para ejercer o ejecutar algo por virtud de su posición. También lo podemos definir, esto es autoridad, exousia, como el derecho de ejercer poder. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? Podemos, por ejemplo, una posición del gobierno. El gobierno tiene autoridad. Tiene autoridad para traer leyes, cambiar leyes y ejecutar esas leyes. Entonces, podemos decir de que es algo designado por medio del pueblo, en este caso, elegir el gobierno que le da el poder a este gobierno que pueda hacer leyes y ejecutar leyes. O sea que vemos la autoridad delegada en esta situación. Las fuerzas policiales, podríamos decir. Fuerzas policiales, un policía tiene autoridad. Autoridad
delegada por parte del gobierno para ejercer poder en su función. En sí, el policía, un policía no tiene, supongamos, aquí cuando un semáforo se malogra, entonces lo inmediato que hace la policía es envían a un par de policías para que lo pongan a dirigir el tráfico porque no hay semáforo. Hablando de semáforo también es una demostración no necesariamente de autoridad, pero de poder. Pero eso vamos a hablar un poquito acerca del poder. Entonces este policía viene y se pone en medio del tráfico, en medio de esta intersección. Este policía tiene autoridad, pero no necesariamente el poder de dirigir el tráfico. Tiene la autoridad, o sea, la autoridad ha sido investida en este hombre o esta mujer para que pueda detener el tráfico que viene allá y dar paso a los que vienen por acá. Este hombre o esta mujer no tiene el poder en sí de detener físicamente el tráfico, pero sí tiene la autoridad para detenerlo. Entonces, el poder que recibe esta persona está basada en su autoridad que ha sido delegada. ¿Okay? Entonces podemos a notar y ver la diferencia de que la autoridad, o mejor dicho, la autoridad es el poder que se nos ha sido delegado, en este caso, hablando de, no voy a hablar todavía de lo que dice la palabra, pero significa lo mismo, que ha sido delegado, el cual nos da el derecho de ejercer poder por la posición que ha sido recibida. En este caso, el policía tiene esa posición de ser un miembro de las fuerzas policiales y tiene poder para ejercer esa función debido a la autoridad que ha sido delegada. La otra palabra es poder, que viene de la palabra griega dunamis. Dunamis lo tengo aquí definido, es el poder que reside en alguien o algo por virtud de su naturaleza. En este caso es el poder que reside en alguien. En este caso puede ser de alguien, y como también puede ser en algo, por virtud de su naturaleza. También este poder puede ser ejercidas por personas. Por ejemplo, un pesista. Un pesista cuando está levantando peso, este pesista está lleno de fuerza, músculos. La autoridad no tiene nada que ver acá. Es más fuerza, es más poder. No tiene autoridad, lo único que tiene que hacer es simplemente levantar esto. ¿Okay? Un atleta, por ejemplo, un sprinter, 100 metros, 200 metros, 400 metros, su fuerza, esta persona no necesita ninguna autoridad para correr, pero sí necesita el poder en sus músculos para poder avanzar y ganar la medalla. También podemos describir el poder como en algo. Por ejemplo, tenemos aquí la electricidad es un poder. La electricidad es un poder eléctrico de energía, el cual nos permite utilizarlo para poder usar el beneficio de lo que está proveyendo. ¿Se dan cuenta? La palabra dunamis significa eso. De ahí es donde deriva, en los mecánicos conocemos, acerca del dinamo. Es el generador de electricidad. De ahí es donde proviene la palabra dinamo, de dunamis, el cual genera electricidad para que el auto funcione. Entonces podemos ver dos palabras que se utilizan en la Biblia para describir acerca de la autoridad del creyente. Nuestro Señor Jesucristo funcionó, mejor dicho, ejerció estas dos funciones de autoridad y poder. Entonces,
vemos de que esto se manifiesta a través, se manifiesta en el sentido de que nos describe acerca de estas dos funciones como en el creyente. Entonces, lo que vamos a ver, cómo utilizamos o mejor dicho, cómo es que la palabra nos muestra que funcionan estas dos áreas en nuestro diario caminar. Entonces vamos a ver primeramente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Él ejerció estas dos funciones de exousia y dunamis, de autoridad y poder en su vida. Acuérdense de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Él vino a mostrarnos en esos 3 años y medio que de ministerio, nos vino a mostrar lo que es realmente vivir en esta nueva creación. Él lo vivió, Él es el primogénito, Él fue quien nos muestra cómo nosotros debemos de vivirlo ahora. ¿Okay? No los discípulos en el tiempo cuando estaban antes de la cruz, los discípulos tenían, eso lo vamos a ver después, tenían una función también, pero nuestro ejemplo no está basado en los discípulos, porque ellos no habían sido regenerados, no habían nacido de nuevo, pero sí lo podemos ver después de la cruz. En nuestro caso, nuestro ejemplo, el ejemplo que tenemos, el único ejemplo que tenemos para vivir esta vida en Cristo es nuestro Señor Jesús. Entonces vayamos al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 21 hay un pasaje muy interesante. Capítulo 21 de Mateo, empezando el versículo 18. Y vamos a ver cómo estas dos referencias de exousia y dunamis, autoridad y poder, se manifiestan, o mejor dicho, la palabra nos enseña cómo se manifiestan en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, empezando. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Okay. Aquí hay algo bien interesante porque nos da a entender de que una higuera, una planta, nuestro Señor Jesucristo se refiere a esta planta, le habla a esta planta como si fuera una persona. Okay. Porque le dice, de ti, fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. O sea, le está hablando a la higuera y las palabras que están manifestando nuestro Señor Jesucristo vienen con autoridad. Okay. O sea que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando a demostrar de que hay autoridad en la palabra hablada. Y es por ello de que es importante de que nosotros veamos esto, porque nuestra autoridad, se lo vamos a ver después, nuestra autoridad también es lo mismo. Está en lo que pronunciamos, en lo que hablamos. Y esto es pues interesante de verlo, porque a medida que vayamos avanzando en este estudio, vamos a poder entenderlo un poco más claro. Entonces aquí nuestro Señor Jesús le dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí hay varios elementos muy interesantes de poder meditar en ello. En el versículo 21, cuando el Señor Jesús le responde, bueno, para empezar en el versículo 20, los discípulos se dan cuenta de que esta higuera se secó inmediatamente. O sea que no se demoró una semana o un mes hasta que le falte agua y luego se terminó por secar. No, esto fue casi instantáneamente. Entonces podemos ver el poder en la autoridad, en la palabra hablada de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor les da el ejemplo. Y en el versículo 21 le dice, de cierto os digo que si tuviereis fe. Aquí vemos, nuestro Señor Jesucristo está andando en una fe completa, en una fe perfecta. Nuestro Señor Jesús no necesita que se aumente su fe o que el Padre le dé más fe para que pueda hacer ciertas cosas. Nuestro Señor Jesús, Él nació, empezó su ministerio desde el momento que Él fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él, fue ungido con el Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser probado y tentado por el diablo y regresó, dice, del desierto en el poder del Espíritu Santo en toda fe, en toda certidumbre. Entonces, nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo y vemos cómo la eficacia de esta palabra, de las palabras que habla nuestro Señor Jesucristo, ejercen en ese momento poder para lo que fue hablado. Y lo que vemos aquí es fe. La autoridad es demostrada por medio de la fe. Si no tenemos fe, fe en quién somos, si no tenemos fe en el ejemplo que el Señor nos está dando acá, se dan cuenta, autoridad, fe, te entrega poder para realizar o ejecutar algo para la cual lo estamos utilizando. Entonces vemos nuestro Señor Jesucristo de que Él les dice a sus discípulos, si ustedes, dice, tuvieran fe, que si tuvierais fe y no dudaríais, no solo haréis esto en la higuera. O sea, para nuestro Señor Jesús, se pueden dar cuenta de que estos ejemplos para nuestro Señor Jesucristo es algo bien pequeño. La palabra nos habla de que Él juntamente con el Padre y el Espíritu Santo crearon todo el universo, la tierra, el mar, el universo. Y nada de lo que he hecho, dice en Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, de que nada de lo que fue hecho a través de nuestro Señor Jesús. Y para Él demostrar que se seque esta higuera, pues algo bien simple. Pero para nosotros podría ser imposible. No, ¿cómo es que puede ser posible? Tú vas a secar la higuera. Pero el Señor dice que no solamente haréis esto, pero también podrás decir a este monte, échate. Dice, y si no dudares en tu corazón, será hecho. Entonces podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo caminaba en esta autoridad. Caminaba en esta autoridad que le fue delegada por su virtud de ser Dios, 100% Dios y 100% hombre. Está andando en toda autoridad y en todo poder. Y cuando Él demuestra su autoridad, vemos lo que está ocurriendo ahí. Vemos, a veces no lo podemos distinguir, pero ahí está la fe. O sea que no había duda en nuestro Señor Jesucristo de ver de que esa higuera realmente se va a secar en ese momento. O sea, hubo 100% fe y esa fe, esa autoridad fue demostrada en ese poder de dejar a esa higuera seca. Pero no solo eso, dice el Señor, sino si pudieras decir a este monte, échate al mar.
Y si no dudares en tu corazón, lo podrás hacer. Entonces vemos aquí una demostración de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Autoridad en su palabra. Ahora es importante de que nuestro Señor Jesucristo diga algo. ¿Se da cuenta? Él no simplemente miró a la higuera y ¿me entiende? O sea, lo mira y en su pensamiento, sécate. Es muy posible de que él lo hubiese podido haber hecho si no lo miraba. Pero él les está demostrando a sus discípulos en este momento de que cómo esta autoridad es ejecutada y se convierte en poder. El exousia se convierte en dunamis. ¿Se dan cuenta? Entonces se puede utilizar intercambiablemente. O sea, la autoridad está en la palabra de Dios. Está en la palabra hablada. En nuestra posición es lo mismo. Eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces dice, el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. El versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro Señor, no vamos a continuar porque este es un pasaje bien interesante, porque aquí los fariseos cuestionan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? O sea, leamos para tener un poquito más de entendimiento. Versículo 24, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Al final no les responde a los fariseos de dónde venía esta autoridad, porque los fariseos tampoco les supieron responder a nuestro Señor Jesucristo de dónde, si el bautismo de Juan, de dónde era. Entonces podemos ver aquí la respuesta, la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ha recibido es de los cielos, no es de la tierra, ¿ok? Es de los cielos, porque aquí hay dos posiciones, del cielo o de la tierra. Aquí los hombres, en la tierra los hombres reciben autoridad de hombres para delegar poder. Pero nuestro Señor Jesucristo recibe esta autoridad de los cielos para ejecutar este poder en la tierra. Nuestra posición es exactamente lo mismo. ¿De dónde proviene nuestra autoridad? Desde los cielos, hablando en forma genérica. Y lo vamos a venir estudiando un poquito más de cerca. O sea, podemos dar cuenta de que aquí nuestro Señor Jesucristo caminaba en autoridad todo el tiempo. O sea que Él no estaba, ¿cómo podríamos decir? Concentrado o no sé cuál será la palabra, preocupado si tengo autoridad o no tengo autoridad. Para él era normal, era natural, porque esa era su naturaleza. Él tenía la naturaleza divina. Era 100% hombre y 100% Dios. Él manifestó su deidad siendo como hombre por medio de la unción, por medio del Espíritu Santo, porque él estaba en la unción del Espíritu de Dios. Entonces hay otro pasaje en este mismo libro, en el capítulo 9. Vayamos y veamos ahí, en el capítulo 9 de Mateo.
Estamos viendo la autoridad de nuestro Señor Jesús. Aquí nuestro Señor Jesucristo está sanando o sana a un paralítico. En el capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí la palabra potestad en otras traducciones habla de autoridad. La Reina Valera lo pone potestad o poder. En otras traducciones dice autoridad. Pero nos da a demostrar, mis hermanos, de que ambos términos, exousia y dunamis, pueden utilizarse intercambiablemente para describir lo que está ocurriendo en este momento. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando a demostrar de que Él tiene no solamente poder y autoridad para sanar a este paralítico, pero también tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Según el corazón de estos fariseos, veían a nuestro Señor Jesucristo blasfemando, porque solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. Aquí hay algo bien interesante de que observar, tal vez no tiene nada que ver con, podría tener algo que ver con el tema que estamos trayendo, pero si quiero tomar un par de minutos para describir lo que está ocurriendo en el corazón de los fariseos. Y esto tiende a ocurrir tal vez mucho en el pueblo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en cristianos, en nosotros. Okay. Incluyámonos también ahí. Aquí ocurren dos situaciones bien interesantes. Nuestro Señor Jesucristo está en la casa de alguien. Exactamente no sabemos en la casa de quién está aquí, pero está ministrando la palabra en la casa de alguien. Algún discípulo es muy posible, o alguna persona conocida. Y esta casa aparentemente es muy posible que haya sido grande. Nuestro Señor Jesucristo está ministrando y está hablando, está predicando, enseñando el reino de Dios. Y había cantidad de gente que estaban en esta casa, y cuando vinieron, porque ustedes van a leer el contexto de ese pasaje, es de que hay 4 hombres judíos que traen en camilla a un paralítico. Entonces, saben que nuestro Señor Jesucristo está en ese lugar y quieren de que el Señor Jesús ore por él. Pero al ver la cantidad de gente, me imagino que habrán estado llena el lugar, y los fariseos estaban adentro, estaban al frente, como ellos buscan siempre los primeros lugares en las congregaciones, en los lugares. Les gusta sentarse al frente. Aparentemente esta casa estaba llena y no había lugar cómo entrar y llevar en camilla a este enfermo, a este paralítico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice, se subieron al techo. Se pueden dar cuenta la fe que había.
subieron al techo y subieron al paralítico hasta arriba, hasta el techo. Y más o menos calculando en dónde el Señor Jesucristo estaba ministrando, abren el techo. Abren el techo y empiezan a bajar al paralítico. Pero se pueden imaginar, están bajando al paralítico y el Señor Jesús está predicando ahí a la multitud y ya me imagino al Señor Jesús mirando y lo bajan al paralítico y ¡pum!, lo dejan en el suelo. Ese es el cuadro que está ocurriendo en este momento. Entonces el Señor Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, lleva tu cama y ándate a tu casa. En ese momento, el paralítico se levanta inmediatamente, levanta su camilla y se sale por medio de la gente, se va afuera. Y los fariseos están al frente sentados, viendo todo lo que ocurre. Ahora, lo interesante es esto. Vean el corazón y lo que hay en el corazón de los fariseos, porque nuestro Señor Jesucristo tiene el discernimiento ahí de poder saber lo que los fariseos están pensando. Entonces los fariseos cavilan en su corazón y dicen: este está blasfemando. ¿Cómo es que le perdonan los pecados a este hombre? Porque solamente Dios puede perdonar a los hombres. Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Se dan cuenta la mente de fariseo que hay? Se están fijando más en su teología, en su doctrina, que en lo que acaba de ocurrir en ese momento, ese milagro que acaba de ocurrir. En vez de llenarse de gozo y decir gloria a Dios por lo que está ocurriendo, hemos visto a este hombre que ha estado paralítico toda su vida, ahora en el poder de Dios, ahora el Señor lo ha sanado, gloria a Dios, magnificando el nombre de Cristo. Pero no, ese no es el corazón del fariseo. El corazón del fariseo está más concentrado en la doctrina, en la teología. No, mira, este no está haciendo bien las cosas. O sea, sus ojos están cerrados a ese milagro y al amor y a la compasión y el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Más bien se concentran en si es que está haciendo bien las cosas de acuerdo a su teología, a su doctrina. Entonces se concentran más en ver si que Jesús está blasfemando y no en dar gloria a Dios por el milagro que acaban de ver. ¿Se dan cuenta? Es algo que es bien interesante. Nosotros, digo esto porque esto yo lo conocí por muchos años, y lo he predicado muchos años atrás también. Y es importante de ver esto, de que muchas veces nosotros, venimos y estamos tantos años en la iglesia y conocemos la palabra y conocemos la doctrina y viene un hermano, porque ha ocurrido en el pasado, viene un hermano y le voy a contar este testimonio. Cuando estábamos años atrás, había un hermano que cuando él venía se ponía a predicar, se podía predicar años atrás esto, pero no abría su Biblia. No abría su Biblia, pero empezaba a predicar y hablaba la palabra de Dios. Y al final, la gente se sanaba, había salvación, hermanos llegaban a Cristo. Porque veíamos que había autoridad en lo que él estaba predicando, pero él no abría su palabra. Y había un hermano, habían unos hermanos que podemos decir que son legalistas en este caso. Dicen, no me gustó el servicio de hoy día, porque el hermano ni siquiera abrió la Biblia. ¿Se dan cuenta el sentimiento? En vez de regocijarse y decir, mira, cuántos han llegado al Señor, la sanidad que ha habido, nos estamos preocupando más en esto. Yo no digo que la palabra, doctrina, teología no sea interesante. No es que no sea interesante. Yo creo que es importante de que podamos discernir esto bien, porque nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos las cosas del reino.
Y él fue porque los fariseos eran personas que estaban bien concentradas en cumplir la ley en lo mínimo. Por ejemplo, habla de que dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, mire, ustedes se concentran tanto en diezmar el comino, el anís, el eneldo, dice, pero se olvidan lo más importante, el cual es la misericordia, la fe. Entonces nosotros podemos caer en esa situación de convertirnos en algo legalista y no vemos la misericordia y el poder y la autoridad que hay cuando ministramos. ¿Se dan cuenta? La teología, el conocimiento de la palabra, doctrina es muy importante. No podemos tirarlo y nos vamos, ¿me entiende? Tenemos que tener el propio balance y el discernimiento. ¿Okay? Entonces, es simplemente era algo para ilustrar, porque eso es lo que está ocurriendo en este lugar. Pero vemos la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene en este momento de demostrar lo que Él ha recibido del Padre para ejercer su función y el ministerio que Él ha sido llamado, y la función y de su obra redentora. Hay otro pasaje, no sé hasta dónde vamos a llegar. Vayamos a Marcos, el capítulo 4. Vemos la autoridad de nuestro Señor Jesús. En el versículo, veamos del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohadita. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, doble temor aquí, temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Podemos ver de que otro ejemplo aquí como el de la higuera, nuestro Señor Jesús tiene autoridad de ejercer poder por medio de su palabra a cosas. ¿Ok? Primeramente fue la higuera, hemos visto el ejemplo del paralítico a una persona. Ahora vemos la tempestad, de que Dios tiene poder para reprender la tempestad. O sea, podemos ver el ejemplo, podemos ver la autoridad que nuestro Señor Jesús tiene. Y es importante de que nosotros lo vamos a ver más adelante, tal vez la próxima semana, de que nosotros tenemos esa misma autoridad. Todo lo que vemos a nuestro Señor Jesús hacer, el Señor nos dice, aún más grandes cosas haréis ustedes. Años atrás, cuando estábamos en el equipo pastoral de esta iglesia de habla inglesa, la iglesia hacía celebraciones de Navidad todos los años. Hasta ahora creo que todavía lo siguen haciendo. Y la celebración se hacía en un campo deportivo, en donde venían muchos a vender dulces, y habían como una feria especial. Y en la noche pues habían los cánticos, los villancicos y actuaciones durante todo el día. Entonces se empezaba en la tarde. Entonces este domingo especial, era un día
este sábado especial, estaba nublado y decían de que iba a llover. Si se llueve, entonces se interrumpe todo, ya no se puede hacer ninguna celebración. Entonces, nosotros estábamos pues tratando de arreglar todas las cosas y tenerlo listo para que cuando empiece en la tarde, empezaba cuestión de 2, 3 de la tarde. Pero se venían las nubes y ya se sentía un poco de lluvia. Entonces, entre todos los hermanos dijimos, bueno, nuestro Señor Jesucristo reprendió a la tormenta y reprendió a la tempestad. Entonces dijimos, Señor, en el nombre de Jesús, empezamos a orar y todos juntos, ¿no? Empezamos ahí a reprender en el nombre de Jesús, reprendemos y movemos estas tormentas, estas nubes, que se vayan y pasen alrededor de este lugar, porque este lugar va a estar seco y vamos a poder continuar con esta feria para darte gloria. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos estas nubes, esta lluvia se va de este lugar y determinamos de que este lugar va a ser seco. Pero había un hermano, nosotros todos estábamos haciendo eso, pero había un hermano de Malta, ¿cómo podríamos decir? Bien, ¿cuál es la descripción? Pero bien, como un niño, ¿okay? Como un niño con su fe de un niño. Y lo veíamos al hermano que avanzaba y hacía en el nombre de Jesús. Y lo veíamos que se iba solo por allá, ¿me entiendes? Nosotros estábamos por acá orando al Señor, pero este hermano estaba avanzando aún mucho más. Se fue por allá lejos y lo veíamos al hermano que hacía así. En el nombre de Jesús. Con un corazón de niño y practicando su fe. Y lo interesante es de que en esta tarde, a pesar de que estaba todo nublado y hacía un poco de frío, no llovió. Y llovía alrededor de todo ese lugar, pero el lugar donde estábamos estaba seco. ¿Me entiendes? Muchos dicen, no, de repente ha sido casualidad, ¿no me entiendes? De repente eso es lo que pasa aquí. Bueno, eso es lo que muchas veces pasa aquí en Canberra. A veces está lloviendo por un lugar y no llueve por el otro lado, es cierto. Pero nosotros estábamos poniendo nuestra fe y practicando lo que, pues, quiénes somos y la autoridad que el Señor nos ha dado. O sea, es posible, o sea, podemos ejercer. Cuando hablamos, por ejemplo, de sanidad, estamos hablando sobre un dolor, una dolencia en nuestro cuerpo o en el cuerpo de alguien. Estamos hablando acerca, por ejemplo, de un músculo que está atrofiado. Estamos hablando de un nervio, una vena, una arteria que no está circulando bien. Estamos hablando, ¿se dan cuenta? Es lo mismo, la fe es lo mismo. La fe para orar por un enfermo que está padeciendo de un dolor de cabeza es la misma fe que nos lleva a orar por una persona que está padeciendo por cáncer. La situación es de que nosotros tendemos a orar más fuerte y más profundo y con más fuerza cuando oramos por alguien que está con cáncer, cuando es la misma fe. Y le damos mayor énfasis al del cáncer en el nombre de Jesús. Y cuando oramos por la cabeza, dolor de cabeza, simplemente dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pero debería ser la misma fe. ¿Por qué tenemos que darle más importancia al cáncer? Sabemos de que es una enfermedad mortal y todo eso, que un dolor de cabeza, entendemos. Pero la fe es la misma. ¿Okay? Nuestra fe es la misma. Y esto vamos a ver, de que nosotros hemos recibido la fe de Jesucristo. Nosotros tenemos esa fe de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo tomó autoridad para secar la higuera y calmar la tempestad y sanar a aquel paralítico. Es la misma fe que nosotros hemos recibido por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo como hijos y herederos y coherederos con Cristo. Pero acuérdense, eso es después de la cruz. Aquí los discípulos no están recibiendo esa misma autoridad porque Jesús no ha muerto todavía y el Espíritu Santo no había descendido todavía. Pero aquí en este momento son 2000 años, nosotros ya hemos recibido. Y esa fe nosotros la podemos demostrar ahora porque ya la obra fue hecha. Ha sido delegada en nosotros.
El problema es de que a veces no vemos la eficacia de esta que ha sido depositada en nosotros, de esta fe, de esta autoridad y del poder que tenemos en Cristo, porque no lo practicamos. ¿Me entiende? El problema está en la práctica. El problema en que si lo creemos o no lo creemos. Hay otro pasaje, déjeme un par de minutos, 5 minutos. Hay otro pasaje en Marcos, en el capítulo 5, aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro, en el capítulo 5 hay otro ejemplo que es bien interesante que quiero también ilustrar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen este pasaje del endemoniado de Gadareno. En Gadara, en este lugar, había un endemoniado que estaba suelto por el cementerio y dice que andaba desnudo y había sido encadenado muchas veces, pero te dice que tenía poder para romper las cadenas y causar pánico a la gente que había en aquel lugar. Entonces a nuestro Señor Jesucristo viene esto de que hay este hombre y el Señor Jesús va a verlo. Entonces en el capítulo 5 de Marcos, el Señor se acerca a donde está este hombre, no vamos a leer todo, pero en el versículo 6, 5-6 de Marcos, dice cuando este hombre endemoniado lo vio a nuestro Señor Jesús. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea que este hombre tenía no solamente un espíritu inmundo, porque el Señor le pregunta en el siguiente versículo, dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Dice, porque somos muchos. Una legión está constituida de 1000. Una legión es 1000. Había 1000 demonios en este hombre. ¿Cómo es que puede ocurrir eso? 1000 demonios en un hombre. Admito que puede haber un demonio por una persona, pero no. Estamos hablando de términos espirituales. Había 1000 demonios en este hombre. Entonces, el espíritu responde, dice, no, has venido a atormentarnos. Pero lo que quiero poner énfasis es en el versículo 7, donde dice, y aclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Nuestro Señor Jesucristo no llegó a este lugar diciendo, yo soy Jesús, el que ha venido a liberar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Él no vino proclamando esto personalmente. A donde Él iba, ese es quien Él era. Entonces, ya vemos a través de su personalidad, a través de su caminar, a través de que quién es Él, podemos ver, no ven tal vez las personas que están alrededor, a pesar que sí se puede manifestar, pero los espíritus inmundos, en este caso, la legión que había en este hombre, podían discernir la autoridad y el poder que había en nuestro Señor Jesús, esto sin que nuestro Señor Jesús diga una sola palabra. Ya en lo espiritual, el mundo espiritual reconoce la autoridad y el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que Él hacía es simplemente ir a donde va, ir a donde Él tenía que ir, pero ya en el mundo espiritual reconocían la autoridad y el poder que había en nuestro Señor Jesús. Y este no es el único ejemplo, hay otros ejemplos también en donde pasan exactamente lo mismo, de que sin nuestro Señor Jesucristo decir nada, ya el mundo espiritual o los demonios reconocen a Jesús y le dice, ¿por qué vienes tan temprano a atormentarnos? Se dan cuenta de la autoridad que hay, inclusive sin decir nada. Pero en el momento de que nuestro Señor Jesucristo pronuncia las palabras, dice, sal, vete sal de esta persona. En este momento este hombre endemoniado es liberado y esos 1000
demonios salen de este hombre y se posesionan de unos cerdos que había no muy lejos de ahí, porque el espíritu inmundo tiene que poseerse de un cuerpo, en este caso animal o una persona. Es porque ahí a través de estos cuerpos manifiestan su naturaleza, quién son. Entonces salen de este hombre, entran en los cerdos y los cerdos se desbarrancan al abismo y mueren los cerdos. Sabemos de que el espíritu no puede morir, pero ese es el resultado de lo que ocurre aquí. Pero vemos la autoridad ya en la presencia de nuestro Señor Jesús. Nosotros, mis hermanos, estamos en la misma posición como hijos de Dios. Nosotros no podemos ver lo espiritual, no podemos ver los demonios, no podemos, a donde vamos hay, ¿ok? Eso no quiere decir de que tiene que haber un demonio debajo de cada silla, no necesariamente, pero sí los hay. Pero tenemos que darnos cuenta a donde nosotros vamos, ¿ok? Ellos pueden discernir nuestra presencia. Disciernen nuestra presencia a donde nosotros vamos. Y eso lo recibimos nosotros por herencia, por quienes somos como hijos de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. Ya no tenemos esa naturaleza corrupta. Ya no pertenecemos al enemigo, al diablo. Ya eso ha sido cortado, roto. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Acuérdense que somos embajadores de Cristo. Estos embajadores de Cristo, quien somos nosotros, estamos investidos del poder de lo alto con el Espíritu de Dios. Y tenemos en nuestra boca la autoridad que nos ha sido delegada en el nombre de Jesús. Y en el momento que nosotros hablamos la palabra, el poder de Dios se desata para manifestar y ejecutar por lo que estamos hablando. ¿Me entienden? O sea, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Es así como nosotros caminamos. ¿Ok? Pero escuchen, lo importante es de que esto no solamente es letras o una historia que está ¿cómo se llama? Escrito en la Biblia para leerlo y decir qué bonito. No, esto se aplica hasta el día de hoy. Esto está vigente hasta el día de hoy. Y usted tiene que creerlo y tenemos que creerlo. Yo le puedo contar un testimonio bien chico que cuando yo estaba recién creciendo en esto. Años atrás, cuando estábamos pastoreando la iglesia, la primera iglesia que estábamos pastoreando con mi esposa, un hermano que está dentro de la congregación, en la noche, creo que fue durante la semana, y me llama por teléfono y dice, pastor, venga rápido, me llama por teléfono, venga rápido porque estoy en la casa de un amigo. Y se está manifestando el demonio, me dice, está manifestando el demonio. Así que no sé a qué hora era, como 10 de la noche. Así que entro en mi auto y me voy. Y llego a la casa y está ahí el hermano, está con este joven que estaba borracho. Estaba borracho y este hermano le estaba, en el nombre de Jesús, sale, suéltalo. Y yo llego en ese momento. Yo recién estaba entrando en esto, conociendo lo que estaba haciendo. Y entonces yo me pongo a compartir, pongo a ver lo que está haciendo este hermano y me pongo juntamente al hermano a reprender a este joven que estaba manifestando, estaba borracho todo. Y tenía una mesa de billar ahí en su sala, me acuerdo. Y entonces él está en un lado allá y nosotros estamos en este lado acá y los dos estamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te echamos fuera y estábamos ahí por un periodo de 10, 15 minutos. Pero no pasaba nada, ¿me entiendes? No pasaba nada. Y luego este hombre agarra el palo del billar, agarra así, se da la vuelta y nosotros salimos corriendo de ese lugar. ¿Me entienden? O sea, uno conocía la palabra del Señor y sabe lo que uno tiene que hacer,
Pero en el momento que uno enfrenta es otra cosa, ¿me entiende? Es ahí donde uno tiene que realmente crecer y las experiencias pues les enseñan a uno, a pesar de que uno ya conoce. Pero a medida que uno, a través de los años, han pasado otras situaciones en las cuales me he visto en posiciones de echar fuera demonios y hacer liberación. Y ha ocurrido, entonces ahora es diferente. O sea, entonces ahora si mi posición, ahora me encuentro con la misma situación, ahora es totalmente diferente. Entonces hemos crecido en esto, en el conocimiento, pero sabiendo que tenemos esa misma autoridad que yo tenía en aquel tiempo, la tengo ahora. O sea, mi autoridad no ha sido incrementada por mi experiencia. No, la autoridad es la misma. Lo que ha cambiado, sí, es mi experiencia en lo que ha ocurrido en el tiempo. Pero acordemos, mis hermanos, de que esta fe, que esta autoridad y el poder que nos ha sido delegado es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado juntamente con Cristo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en nosotros. Y la fe que la vivo ahora en este cuerpo, en esta vida, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. O sea, tenemos esa fe, la fe de Jesucristo, y tenemos que creerla, porque esa es la verdad de la palabra de Dios. El problema es de que incredulidad puede entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y decir, no, ¿qué va a ser? ¿La fe de Jesucristo? No, yo creo que no. Lo mismo en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, habla acerca de esa preciosa fe que habla el apóstol Pedro y dice, esa misma fe que hay en ustedes está en nosotros. ¿Me entienden? Los apóstoles fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesús. O sea, tenemos esa fe. La situación es, ¿lo cree usted? ¿Lo cree usted? ¿Lo creen ustedes, mis hermanos? Eso es, porque Él ya ha hecho la obra y su obra es completa y perfecta y ya realizada en nuestras vidas. Amén. Ok, pongámonos de pie, por favor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por el poder y la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo. Gracias, mi Dios, porque ahora podemos ver, Señor, por esta revelación de tu palabra, de que podemos hacer aún mayores, grandes cosas que las que tú hiciste, Señor Jesús, porque tú lo dices. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y glorificamos, Señor, tu nombre a donde vamos por medio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu de Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Okay.